Cuando el Señor Jesús resucitó entre los muertos, estuvo aquí en la tierra durante 40 días. Luego subió al cielo y se presentó con el Padre, quien le entregó un libro sellado con 7 sellos. El Señor procedió a desatar los sellos. Era el único que podía abrir el libro y leerlo. Este libro era la vida de los judíos. El Cordero abrió uno a uno los sellos y se produjeron juicios. Cuando el Señor abrió el 7º sello, que era el último, Juan vio cómo se le dieron 7 trompetas a los ángeles que estaban en pie ante Dios. Estos ángeles son los mismos de las 7 iglesias. Eran los obispos santos. Son las 7 estrellas que estaban en la mano derecha del Cordero. Las oraciones de estos ángeles y de sus 7 iglesias subieron a la presencia de Dios. El juicio en contra de los judíos que rechazaron a Cristo y de los romanos había comenzado. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego que fueron lanzados sobre la tierra. Había comenzado el juicio contra la tierra de Israel. El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al mar. Este mar era el Imperio Romano. Dios lo haría caer. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, y cayó sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Estas aguas se hicieron amargas, y muchos murieron. Esta gran estrella es Satanás, que fue lanzado a la tierra, ya que fue juzgado en los cielos. El Señor Jesucristo lo venció, le quitó el poder sobre los seres humanos. Así que Satanás ya no tendría un lugar en los cielos, sino que su morada sería de allí en adelante, aquí en la tierra. Después de que Satanás fue lanzado a la tierra, intensificó su ataque en contra de los cristianos. Estas son las aguas que se hicieron amargas, ya que el ataque fue feroz en el Imperio Romano. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, que es la gloria de Cristo en los cristianos, y fue herida la tercera parte de la luna. La luna es Israel. Satanás venía a la tierra y destruiría a Israel. La tercera parte de las estrellas también fue herida. Estas estrellas son los ángeles o discípulos de Cristo que fueron atacados sin misericordia por el diablo en el Imperio Romano. La tercera parte del día se opacó. Era la luz de los cristianos que se opacaba debido al sufrimiento. Capítulo 9 de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y Juan vio cómo le dieron la llave del pozo del abismo a la estrella que había caído a la tierra. Salieron miles y miles de langostas, que son demonios que atacaron a Israel. En el versículo 5 dice que se les dio autoridad para atacar a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Esto fue durante 5 meses. Cada mes tiene 4 semanas. Multiplicado por 5 es igual a 20 semanas. Cada semana tiene 7 días. En total son 20 por 7, igual a 140 días, que equivalen a 140 años. Que es el tiempo que el Imperio Romano tuvo invadido a Israel y a Judá. Esto fue desde el año 70 a.C., cuando los romanos invadieron la nación, hasta el año 70 después de Cristo, cuando vinieron en otro ataque y la destruyeron. También el templo de Salomón fue quemado y la ciudad Jerusalén destruida. Satanás hizo todo este trabajo, primero desde el cielo, desde el lugar alto que tenía, y después cuando fue arrojado a la tierra. Esto fue aproximadamente en el año 34 después de Cristo, cuando fue juzgado en el cielo, y el arcángel Miguel lo derrotó en el cielo y lo lanzó a la tierra, con sus millones de ángeles. Versículo 14. El sexto ángel tocó la trompeta y se le dijo que desatara a los 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Este río nace en lo que hoy es Turquía. Estos demonios se fueron y comenzaron a levantar unas tribus árabes para formar más adelante al Imperio Otomano, que era musulmán, y venir a atacar al reino de los cristianos, llamado bizantino. El versículo 15 y 16 dicen que esos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año, con el fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y así sucedió. Este Imperio Otomano que el diablo había levantado vino y atacó al reino bizantino, que era el Imperio Romano de Oriente, que se había hecho todo cristiano y que duró 1000 años. Desde el año 476 después de Cristo hasta el año 1453 después de Cristo. El sultán Mehmed II, que era musulmán, enfiló sus ejércitos y atacó a Constantinopla, que era la capital del reino bizantino.
y mató al emperador Constantino Bizancio XI. Las catedrales cristianas fueron convertidas en mezquitas musulmanas. Fue el final del milenio de los cristianos, lo que aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis. Hay que aclarar que esta profecía la dio el apóstol Juan como en el año 90 después de Cristo, pero se cumpliría siglos después, ya que los romanos se convirtieron al Señor después del siglo IV. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y grandes voces en el cielo dijeron: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Esto comenzó a cumplir cuando los romanos se convirtieron al cristianismo. Todos esos reinos y naciones que conformaban al Imperio Romano pasaron a ser de Cristo. Esto ocurrió después del siglo IV. El occidente romano se hizo católico. Después el catolicismo se propagó por Europa y luego pasó a Centroamérica y a Suramérica. El oriente romano se hizo cristiano ortodoxo, que significa apegado a lo fundamental de la fe. Esta religión fue la que duró 1000 años con el Imperio Romano de Oriente y después pasó a otros países orientales y a Rusia. El cristianismo se ha venido propagando por toda la tierra y un día la llenará toda. Versículo 16 en adelante. Los 24 ancianos se postraron y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, porque has tomado tu poder y has reinado. Las naciones se han airado y ha venido tu ira y el momento de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos y profetas. El Imperio Romano, que era un grupo grande de naciones idólatras, habían atacado y asesinado a miles de cristianos durante 3 siglos y medio. Dios los juzgó y el Imperio Romano fue atacado por tribus bárbaras del norte. Estos muertos que son juzgados son todos aquellos romanos que para Dios están muertos espiritualmente. Recordemos lo que dice la Biblia, que dejen que los muertos entierren a sus muertos. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo. Allí se instauró la religión católica. El Oriente Romano se convirtió a Cristo totalmente. Aún los emperadores se hicieron cristianos. Estos reinos que conformaban el Imperio Romano pasaron a ser de Cristo. Versículo 19. El templo de Dios, que es Cristo, fue abierto en el cielo. Ya era posible dirigirse al Padre, ya no había ningún impedimento. Cristo es el camino para llegar a Dios. Así como le sucedió al Imperio Romano, así le sucederá al mundo al final de los tiempos. Las trompetas, que son la palabra de Dios, hicieron caer al Imperio Romano, lo derrotaron, ya que los romanos fueron dejando la idolatría y se fueron convirtiendo a Cristo. El Evangelio de Dios, que es la séptima trompeta, se propagará por toda la tierra, y el mundo caerá con todo su poder. La idolatría será destruida, la vanidad y el orgullo del mundo será doblegado, caerá a tierra. Los imperios del mundo y las naciones ateas serán juzgadas. Todo aquel que no se ha hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. La tierra será diezmada, miles de millones de seres humanos perecerán, porque vendrán muchos desastres a la tierra: terremotos, tsunamis, caída de asteroides, inundaciones, salida del mar. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La tierra será limpiada de la maldad. Las naciones que son cristianas serán purificadas mediante sufrimiento, y aquellas naciones que rechacen a Cristo serán eliminadas de la tierra. Como se limpia un cultivo, se le quita la maleza para que dé fruto abundante. También es probable una guerra nuclear. Después de estos desastres, la Jerusalén celeste será resucitada. Son todos los judíos que creyeron en Jesús en los comienzos de la iglesia. Ellos vendrán a gobernar la tierra y a restaurarla. Después de esto, todos los creyentes en Cristo que estemos vivos, aun judíos y gentiles, seremos arrebatados o transformados por el Espíritu Santo de Dios, para así ser un solo espíritu con los judíos que resucitaron. Así toda la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Así como le sucede a un cultivo cuando alguien riega la semilla. Esto fue lo que hizo Cristo el Señor, que regó la semilla, la palabra de Dios. Entonces ese cultivo fue creciendo por toda la tierra. Pero un día le será quitada la maleza, así como se hace con un cultivo.
se le quita la maleza para que dé buen fruto, y al final es recogida la cosecha. Así pasará en la tierra con el reino de Dios, será limpiado de la maldad y de todos aquellos que se aferran al pecado. Y finalmente los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén.